Pues medicina fue para mí como pues no sé si llamarlo como una herencia. Mis papás son médicos. Encontramos un tumor pequeño localizado en un órgano y que lo podemos controlar ya sea con la cirugía, con las quimioterapias y demás. Pues el pronóstico de vida, después de los 40 años se sugiere hacer el estudio complementario, ¿no? Ultrasonido mamario y mastografía en conjunto. Porque hay alteraciones que la mastografía ve que el ultrasonido no. Él es el doctor Rubén Alvarado Arenas, médico general por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Tiene una especialidad en cirugía general en la unidad médica y una subespecialidad en cirugía oncológica. Es certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía General y por el Consejo Mexicano de Oncología, además de ser un miembro de la Sociedad Mexicana de Oncología. Se ha desempeñado como coordinador de la Unidad Funcional de Cáncer de Mama y como presidente del Comité de Bioética del Centro Estatal de Cancerología en Jalapa, además de ser vocal en la zona de Jalapa del capítulo Veracruz de la Sociedad Mexicana de Oncología. Hoy hablaremos de salud y resolveremos muchísimas dudas sobre esta increíble área de especialización de la medicina que es la oncología. Mi nombre es Pablo Elías y soy el encargado de platicar con los mejores médicos especialistas de Policlínica, el hospital de especialidades médicas con más de 15 años cuidando de tu salud. Recuerda que estamos ubicados en Tezutlán, Puebla, Jalapa, Veracruz, Tuxpan, Veracruz. Revisa nuestras redes para mayor información. Hola, ¿qué tal? Yo soy Pablo Elías y estamos en Hablando de Salud con Policlínica. Estamos con el doctor Rubén Alvarado. ¿Qué tal, doctor? Cirujano, oncólogo. ¿Qué tal, Pablo? Mucho gusto y gracias por la invitación. No, pues un gustazo, doctor. Bueno, antes de empezar me gustaría, doctor, que te presentes, que platiques un poco de qué has hecho, qué haces, tu especialidad. Bueno, yo soy el doctor Rubén Alvarado Arenas, soy cirujano oncólogo, me dedico al diagnóstico, tratamiento del cáncer, sobre todo en la rama quirúrgica. El cáncer, pues tenemos muchos rubros en los cuales lo podemos tratar. Uno de ellos es el quirúrgico, que es el inicial y en la mayoría de ocasiones el más importante. Y pues hay otros especialistas también, ¿no? El oncólogo médico, el radiooncólogo, que nos ayudan en el tratamiento o en un complemento del tratamiento de los pacientes. Pero en general, pues mi rama es la quirúrgica. Yo me encargo de operar a los pacientes que ameritan la resección de los tumores malignos, ¿no? Del cáncer. Sí, doctor, pues la idea de esto es ir hablando de todo. Vamos a tocar el tema del cáncer porque sí es bien importante y pues más que nada que todos los que nos escuchen pues puedan tener un poquito más de conciencia sobre todo esto. Vamos a ir tocando muchos temas de eso. Pero doctor, me gustaría, no sé, platicar un poquito sobre por qué decidiste estudiar medicina desde hace cuántos años. Pues hace ya algunos, no sé bien cuántos, pero pues medicina fue para mí como pues no sé si llamarlo como una herencia. Mis papás son médicos, los dos estudiaron medicina. Yo crecí viendo cómo atendían los pacientes, cómo llegaban pacientes a la casa de ellos, ¿no? Y de todos ustedes. Llegaban con una herida, una cortada, un problema, una enfermedad, ¿no? Y inicialmente como atendían en un consultorio que estaba pues a la vista mía, ¿no? Pues crecí viendo cómo los trataban, los medicamentos y muchas cosas. Y yo creo que fue algo, pues desde el inicio, algo común para mí, ¿no? Conforme fui avanzando en la preparación, tanto en la secundaria, pues viendo los casos o viendo las materias relacionadas a la secundaria, pues me gustaban más los del ramo de la salud, ¿no? Biológicas y todo biológicas y algo un poquito más histórico. Y ya llegando a la preparatoria fue como, pues ya directamente a la rama a la rama biológica, ¿no? Biología, ciencias naturales, cosas así. Y recuerdo mucho en la preparatoria había una clase que ahí en la preparatoria donde yo estudié le llamaban paramédico. Y justamente en esa materia invitaron a mi papá a dar esa clase, ¿no? Entonces, él siempre desde el inicio nos comentó que le interesaría mucho que como íbamos a salir de la preparatoria, saliéramos bien preparados en cuestión a que queríamos estudiar medicina, ¿no? Muchos de mis amigos igual se fueron por esa línea y decidieron también estudiar medicina, ¿no? Y todos ya ahorita, después de muchos años, cada vez que nos vemos o cada vez que lo platicamos, pues nos acordamos mucho de eso, ¿no? Que desde que estábamos en la preparatoria, en esas clases, mi papá lo enfocó mucho a anatomía, ¿no? Y entonces llegamos ya muy avanzados a la universidad
con varios datos ya más finos de la anatomía, ¿no? Digo, una de tantas materias, Sí, claro. pero ya es ventaja, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, entonces tus papás son médicos, los dos. Los dos. ¿Son alguna especialidad? No, médicos medicina generales. Nada más, sí. Y tenían sus pacientes, tú veías cómo los atendían y desde ahí te llamó la atención. Sí, casi siempre, sobre todo mi mamá sí, pero mi papá mucho más enfocado a lo quirúrgico, ¿no? Era como que algo que a él le ha gustado siempre, ¿no? Lo quirúrgico. Entonces ahí a él le gustaba las suturas, la reparación de algunas lesiones y demás, y ahí fue cuando pues yo empezaba a ver esas situaciones y me llamaba mucho la atención, ¿no? ¿Un médico general puede operar? ¿Puede hacer cirugía? Cirugías menores, sí, pueden ser pues, reparaciones depende de la preparación, los tendones, de heridas cortantes, punzocortantes en la piel, en alguna zona. Más o menos esa es lo que pueden realizar. Sí, perfecto. Y doctor, te vas a dar cuenta que muchas de las preguntas pues son como, o sea, literal yo creo que estoy en cero en muchas cosas. Sí, sí. Pero pues creo que eso también es lo interesante y yo creo que muchos de los que escuchen pues van a resolver muchas dudas, o sea, muy básicas desde la carrera, desde, por ejemplo, eso de que si un médico general puede operar, no sé, pero estudiaste en Puebla. Estudié en Puebla, estudié en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, en la UPAEP. Fue por azares del destino, yo ni siquiera la conocía, ¿no? Pero saliendo de la preparatoria por recomendación de una amiga, fuimos a hacer el examen allá y me gustó la universidad. Nos admitieron a los dos y a otros tantos amigos. Entonces, pues afortunadamente tuve la oportunidad por parte de mi familia de que me apoyaran para estudiar allá y bien, pues sí, bien. todo muy bien. ¿Nunca dudaste de estudiar medicina? No tuviste ninguna desde antes, ¿no? Yo creo que ya lo traía y una vez estando ahí, pues sí, no me gustó. Sí. Digo, yo no conozco la UPAEP, pero sí sé que, o sea, la carrera de medicina es como de las más fuertes. Sí, de las que más alumnos tienen, de las que más le invierten. Creo la que más, como que más capta la atención de la universidad. Tiene un hospital también. Hay un hospital, sí, un hospital universitario. Y bueno, no sé, en ese hospital, ¿ustedes hacen el internado? Hay posibilidad. Como es un hospital privado, tiene poco espacio, ¿no? Y generalmente cuando estudiamos medicina no nos enfocamos tanto, algunos sí, algunos no, a estudiar o hacer el internado en un hospital privado o público, ¿no? Dependiendo de lo que buscas. Si buscas un hospital un poquito más tranquilo en cuanto a carga de trabajo y a aprender algunas otras cosas teóricas, pues puedes hacerlo en un hospital privado, ¿no? El internado. Si te gustan más las cosas prácticas, aprender más con lo que ves día a día, o sea, obviamente tienes que estudiar, ¿no? Pero de más batalla le llamamos nosotros, pues nos vamos más por la línea de un hospital institucional, de un hospital público. ¿No? Ok. Entonces te avientas 4 años de carrera. 4 años en la universidad. ¿Y de ahí? De ahí salgo al internado. Pero el internado tú eliges, ¿a dónde vas? Ajá, en el internado yo elegí hacerlo en un hospital que en aquel entonces todavía estaba... todavía era funcional, ahorita ya no, es el hospital de San Alejandro, del Seguro Social, que está ahí en la zona norte de Puebla. Y en ese entonces, pues con todos mis compañeros y demás, era el que todos querían, ¿no? Todos querían ahí porque pues tenía mucho volumen de trabajo, aprendías mucho y muy buenas referencias de ese hospital. Y pues dentro de los lugares para escoger y todo, pues me tocó ahí poder escoger estar ahí. Sí, vi que bueno, no sé si es el internado o la residencia, no estoy muy seguro, que te dan opciones de acuerdo a tu promedio. De acuerdo a cómo te desempeñaste, tienes derecho a elegir a dónde te vas. ¿Eso es el internado también? Sí, en general todo lo que puedes escoger es con base en tu promedio. El internado es con lo que empiezas. Dependiendo del lugar en el que estás y los lugares que se van ocupando, pues vas escogiendo donde quieres, ¿no? Igual ya cuando terminas el internado, el siguiente paso es el servicio social. Y el servicio social también te dividen por promedios, hacen una lista. Y ahí, en esa ocasión, fue en un auditorio y todos sentados ahí con la lista visible, ¿no? Porque luego se presta a otras cosas. O sea, te avientas el resultado de todos. Sí. Y ya vas escogiendo, ¿no? Ahí lo hacen con unos stickers, los vas tomando dependiendo la localidad de donde te quieres ir a hacer el servicio, ¿no? Sí, vi que el servicio social puede ser urbano o puede ser rural. Ajá. O sea, todo depende también del promedio. Si tienes buen promedio, te vas al urbano. ¿O sí, no? Inclusive hay algunos hospitales donde puedes hacer el internado, el servicio, ¿no? O lo puedes hacer en la universidad, en la clínica de la universidad o cosas así. Igual depende de lo que busques, ¿no? A mí, yo escogí
una localidad pequeña cerca de entre Cholula y San Martín Texmelucan, se llama San Lorenzo Chautzingo. Ok. Y bien, me la pasé muy bien ahí, es un año. Un año ahí, pues no puedo decir que enclaustrado, ¿no? Pero no está tan alejado de todo, tiene buena transporte y todo, entonces Ok. me la pasé bien, yo creo que aprendí muchas cosas ahí y sobre todo pues ves ahí la medicina de primer contacto, ¿no? La medicina de las infecciones de vías respiratorias, de vías digestivas y cosas así. Algunos otros casos medio rebuscados, pero en general pues es la medicina de comunidad, ¿no? De primer contacto. Ok. Y por ejemplo, ahí es cuando ya vas viendo, tú ya vas viendo a qué especialidad te quieres dirigir. O si te vas a quedar como médico general. Sí, o sea, ya a esas alturas ya lo sabes. Sí, ya lo sabes. Yo creo que la mayoría cuando estás en la carrera siempre quieres ser como ese doctor, ¿no? O ves a un especialista. Un maestro. Sí, ves a un doctor que llega y es especialista en, no sé, algo muy rebuscado, ¿no? Sí. Y ves cómo te da la clase y te gusta la clase, te gusta te gusta esa especialidad y obviamente siempre te basas en, no, pues este doctor o este, Ok. ¿no? O yo quiero ser oncólogo como tal o yo quiero ser neumólogo como tal, ¿no? Y yo creo que ya vas enfocado. Cuando terminas el servicio, pues viene, ahora sí, una de las pruebas fuertes, ¿no? Que es el examen Ese examen. para la residencia, es famoso. Sí, famoso. Sí, pues yo he escuchado mucho. O sea, incluso estaba platicando con un amigo que pues me lleva pocos años, pero le estaba preguntando, oye, pues, ¿tú qué haces ahorita? Y me decían, no, pues llevo estudiando y estudiando, ya se había aventado como medio año estudiando y pues el plan era seguir estudiando otros 6 meses para el examen. Sí, claro. Y veo que sí se vive mucho estrés, que sí es un tema de mucha preocupación y todo eso. Tú, por ejemplo, ¿cómo viviste eso? La estudiada, ¿cómo te preparaste? Ahí en la universidad te van diciendo más o menos por dónde irle. No, pues en la universidad yo creo que tú vas preguntando, ¿no? A los de más arriba, cómo ven, a los que ya hicieron el examen, que conoces también, cómo es el examen, qué preguntan, sobre qué te enfocas, pero realmente es algo muy difícil de poder decirle al que sigue cómo es, ¿no? Porque son múltiple y... Sí, es todo. Son ¿no? casos. O sea, la recomendación cuando ya haces el examen que te dicen, ¿qué estudio? Estudia todo, ¿no? Estudia medicina interna, estudia ginecología, pediatría, cirugía, no sé, todo, ¿no? Okay. Porque vienen preguntas de todo. De todo. Todo el año que yo estuve en el servicio social, estuve estudiando ahí, usé todo, pues gran parte del tiempo de ese año, pues como un horario definido, ¿no? De para estar estudiar. estudiando. En el servicio. En el servicio. Y tuve muy buena relación con mi supervisor de zona, podemos decirlo así. Lo ayudé en varios procesos, él me ayudó para también procesos de la clínica y ayudé también en otras clínicas para hacer como una certificación, que en ese entonces estaban las acreditaciones. Y gracias a eso me apoyó para que al final yo pudiera terminar el servicio 15 días antes, entregar todos mis papeles y demás, porque empezaba un curso que yo quería tomar, ¿no? Sí, del examen. Para el examen. Entonces yo terminando el servicio me fui al curso. El curso duró un mes y un poquito más. Terminó justo un día antes, ¿no? Del examen. De la fecha del examen. Entonces se puede decir que iba pues ya con lo que había estudiado un año y fresco de lo que había visto en el curso, ¿no? Y yo creo que sí, me ayudó en algunas situaciones, sobre todo a cómo contestarlo, ¿no? Porque hay algunos detalles que no necesariamente... ¿Cómo? O sea, ¿cómo? No necesariamente tienes que saberlo a ciencia cierta, ¿no? En algunas ocasiones el diagnóstico o la respuesta del examen la obtienes por descarte, ¿no? Por pequeños detalles que vienen en la pregunta, tú vas descartando algunas opciones y con eso puedes tener la respuesta correcta, ¿no? Pero sí es una prueba más de esfuerzo que de conocimiento o de resistencia. ¿Sí? Es una prueba de resistencia porque en ese entonces yo recuerdo que llegamos como a las 5:30, 6 de la mañana a formarnos. El examen empezaba hasta las 9. Entonces nos formamos primero para registrarnos y los datos y demás. tu lugar y todo eso. Sí, claro. Y de ahí nos dejaban un tiempo libre como de 1 hora todavía para, pues no sé para qué, ¿no? Para estar ahí esperando. Y ya hasta que nos permitieron entrar, porque como es en computadoras, pues cada quien tiene una computadora asignada. Ah, ¿es en computadora? Sí. Entonces, pues ya que te asignan, pues empieza el examen y me acuerdo que empezamos como a las 9, 10 de la mañana. El primer bloque se cerró como a las 2, como a la 1, 2 de la tarde.
nos dieron media hora para comer y de ahí otra vez el segundo bloque de preguntas. Se fue el internet, se fue el sistema, se apagaron computadoras, las volvieron a reiniciar, se borraron respuestas. Terminamos 9, 10, 11 de la noche algunos el examen, ¿no? Entonces, sí es todo un día de estar ahí metido en eso. Y el estrés, ¿no? Obviamente. Sí. Y en ese examen, y yo creo que esto le va a servir mucho a los que están estudiando para eso, o sea, ¿qué papel juega lo teórico y qué papel juega lo práctico? Lo vivido en el internado, en el servicio social... ¿O tú puedes pasar ese examen, digamos, sin haber tenido práctica? ¿O sí influye demasiado el haber visto casos de primera línea? Pues es un complemento porque yo creo que la mayoría de médicos podemos tener una mayor posibilidad de aprender un padecimiento o aprender detalles técnicos de cada enfermedad cuando los vemos, ¿no? No es lo mismo leer 10 hojas de un tema en donde nos dicen manifestaciones de una enfermedad, problemas, diagnósticos. Es más sencillo, por ejemplo, ver 10 pacientes con ese padecimiento, ver en qué etapa están de esa enfermedad, qué estudios les van pidiendo, qué esperas encontrar en esos estudios, cómo tratas ese padecimiento, qué medicamentos les sirven, qué medicamentos no, y ver cómo les resulta, ¿no? Yo creo que es un complemento lo teórico con lo práctico y por eso, desde el inicio tal vez, en mi caso, busqué tener mucha exposición práctica. Sí, ¿no? Practicar demasiado, ¿no? Claro, ver en primera muchos persona pacientes, todo. muchos casos y todo, porque eso sirve para complementar lo que ya vienes leyendo, ¿no? En los libros. No es lo mismo. A ver, y una duda. De todos los que están estudiando medicina, o sea, ya a medida que vas avanzando en la carrera, que vas practicando, que ya estás en tu internado, servicio social, ¿sí se da que alguien deje la carrera o abandone por asco a la sangre, por miedo o sea, simplemente que no te gusta? Sí, a mí en lo particular me tocaron muchos casos en la universidad en donde tenía compañeros que literal iban porque se veían bien con la bata blanca, ¿no? Ajá. O por andar con la bata y un estetoscopio, pues ya era llegar a su casa de bata, ¿no? Sí. Viajar de regreso en el camión vestidos de uniforme quirúrgico, no sé, ¿no? Pero yo creo que estudiar medicina, bueno, no creo, estoy seguro que es mucho más que eso, porque el ser médico nada más por una imagen, pues sí, no, ni ayudas ni te ayuda, ¿no? Claro. Es más, yo creo que una vocación y el gusto de hacer las cosas, de, como dices, llenarte de sangre, no tanto eso, ¿no? Pero haciéndolo un poco dramático eso, ¿no? Meter las manos en donde está el problema, ¿no? Sí, yo creo que, o sea, tú lo vives 100%. O sea, tu especialidad es la del cáncer. Creo que es la causa de muerte número 1 en todo el mundo. Número 1 en todo el mundo. ¿Cómo lidias con eso? O sea, me imagino que te ha tocado ver pacientes que se recuperan exitosamente, otros que no. O sea, ¿tú cómo vives eso? ¿O qué sientes cuando un paciente ya se liberó totalmente? Yo creo que es parte de toda la preparación, todos esos años que pasas viendo esos casos y sobre todo enfocándolo en el cáncer al final, en los últimos 3 años que es la preparación para oncología, pues te toca ver infinidad de casos, tanto los pacientes de los que haces amistad, ¿no? Los ves continuamente, aunque eres residente, pero te toca pues estar en contacto directo con ellos, ¿no? Okay. Con ellos, con las familias y apoyándolos en los estudios que necesitan, todo, apoyándoles en todo. Entonces, me ha tocado muchos casos en los que llegas a tener un cierto vínculo y obviamente quieres apoyar más, ¿no? Sí, pero claro. Cuando ya te quedas de manos atadas, no puedes hacer mucho y el caso ya está muy avanzado, pues con todos esos casos que se presentan así, pues empiezas a aprender, ¿no? Que pues a veces es bueno cuando das buena información o buenos resultados o un pronóstico bueno, pero también tienes que aprender la parte amarga, ¿no? De que cuando no se puede hacer mucho, pues también ser franco. Obviamente ser sincero, decir las cosas lo más suavecito posible, podemos decirlo, ¿no? Sí. Pero siempre tratando de apoyar, inclusive cuando la situación está muy difícil, ¿no? Sí, yo creo que algo bien difícil debe ser decirle a la familia. O sea, yo creo que más que incluso decirle al paciente, ¿no? O sea, al que lo padece, yo creo que es más complicado a veces decirle a la familia. Hay casos de unos y de otros. A veces es muy difícil decirle, por ejemplo, a la esposa de 80 y tantos años, que su esposo de 80 y tantos años, que han tenido toda una vida juntos y demás,
y que todavía tal vez pensaban en algunas otras cosas que tenían pendientes, decirle que pues el problema que tiene está muy avanzado y que pues el pronóstico no es nada bueno, que se van a buscar alternativas y demás, pero que muy probablemente pues esto continúe avanzando y se complique la situación en breve, ¿no? Ok. Bien. Igual, antes de pasar ya al tema del cáncer, que es súper interesante, quiero ir paso a paso y que nos platiques un poco cómo funciona el tema de la especialidad. O sea, porque la oncología es una subespecialidad. Sí, primero, después del examen que platicábamos de las residencias, el paso que sigue es la residencia troncal. En este caso, en oncología, hay 3 formas de ser oncólogo, ¿no? Como te decía, el radiooncólogo, que se encarga de las radiaciones, la radioterapia. Los radiooncólogos, después de hacer el examen de la residencia, se entran directo a la especialidad. El otro ramo es la oncología médica, que primero hacen no recuerdo bien si 1 o 2 años de medicina interna, y de ahí se derivan a hacer oncología, ¿no? Oncología médica. ¿El radio no hace medicina interna? No, el radio nada más hace directo, radiooncología. Y en cirugía oncológica es lo que lleva un poquito más de tiempo, porque primero tienes que hacer los 4 años de cirugía general y ya terminar esa especialidad y después hacer un nuevo examen para la residencia de cirugía oncológica, ¿no? Que son otros 3 años más. Ok, entonces si quieres ser radiooncólogo, pasas, o sea, para ser radiooncólogo directo del ENARM. Del ENARM, sí. Para ser quirúrgico. Cirugía general. Y después cirugía oncológica. Y para hacer ¿cuál era el otro? Oncología médica. Oncología médica debe ser médico interno. Unos años de medicina interna. Y después oncología médica. Ok. Yo ahorita que he estado en el hospital he platicado con los... ¿Son los residentes o son internos? Internos. Los internos. Y dicen que dentro de las especialidades médicas, los médicos internistas son como los más... O sea, por así decirlo, como los más respetados. ¿Eso qué tan cierto es? ¿O por qué se dice eso? Pues, quitándolo del respeto, digo, todos son respetados. Sí, claro. Si se van a enojar si digo que no. Sí. Pero no, sí, son como todólogos, ¿no? Tienen conocimientos de prácticamente todos los padecimientos, algunos más profundos, algunos no tanto, pero son médicos muy capaces que tienen la posibilidad de, sobre todo, poner a los pacientes en muy buenas condiciones, independientemente del padecimiento que tengan, ¿no? Entonces, sí, son muy, muy, muy respetados en relación a eso, ¿no? Tienen conocimientos, por ejemplo, nosotros en la subespecialidad, pues nos enfocamos en el cáncer, ¿no? Y en algunas circunstancias que vienen generadas por el cáncer, ¿no? Algunas secuelas, algunas alteraciones y demás. Pero ellos son más completos, ellos prácticamente pueden platicar de cualquier tipo de enfermedad, ¿no? Y manejarla sin problema y sacar a los pacientes adelante de eso. Entonces, pues, sí, es algo completo, ¿no? Los todólogos. Son los todólogos, algo así. Los internistas. Así es. ¿Y qué especialidades se pueden derivar de ser médico internista? De internistas, pues son varias, dependiendo de los padecimientos. Pueden ser endocrinólogos, pueden ser neurólogos, gastroenterólogos, prácticamente a la mayoría de especialidades. ¿Y de cirugía general? De cirugía general. ¿En qué te puedes especializar? Puedes ser coloproctólogo, tratar el colon y recto, nada más. Colon, recto y ano. Puedes hacer endoscopía, ¿no? Haces endoscopías, colonoscopías, cirugía laparoscópica. Puedes hacer bariatría, cirugía bariátrica, que es para la reducción de peso y esas cosas. Cirugía oncológica. Y puede ser, en los primeros años que haces cirugía general, se pueden derivar a angiología, que es para lo de las arterias, venas y demás. O se pueden derivar también a urología, que es todo el tracto urinario, ¿no? Y todo, o sea, todo tiene que ver con cirugía. Sí, siempre que tratas a un paciente es porque se va a hacer cirugía. Sí, bueno, no necesariamente son candidatos a cirugía o se van a operar, pero sí, o sea, la especialidad es enfocada a eso, ¿no? Y si se puede tratar con la cirugía, pues es lo que se realiza de inicio. El médico interno ve qué es lo que tiene y te lo manda. Esa es una vía. Ellos pueden encontrar un ejemplo claro, puede ser un paciente que ha estado evacuando sangre, ¿no? Por ejemplo. Entonces el internista está viendo que está bajando de peso, que lo ve pálido, en los laboratorios lo ve con anemia o algunas otras alteraciones. Y con el sangrado, ¿no? Entonces, uno de los caminos es mandarlo con un gastroenterólogo
para que le haga un estudio a través de una cámara en el intestino para ver si hay alguna afectación. Le hacen una colonoscopía, por ejemplo, que es el estudio del colon por medio de una cámara. Ven un tumor, le toman una biopsia, sale positivo cáncer y ya nos lo mandan, ¿no? Y entonces ya nosotros complementamos un protocolo de estudio, ¿no? Tomografías, marcadores tumorales, laboratorios completos, y hacemos un esquema de tratamiento. Vemos si de inicio podemos operarlo y resolverlo así, o si hay que operarlo, darle quimioterapias, o si primero quimioterapias y después operarlo, dependiendo de la magnitud del problema. ¿Qué tratamientos hay contra el cáncer? Pues el quirúrgico, está la cirugía, está el tratamiento sistémico, que es la quimioterapia, y algunos medicamentos nuevos que se les llama terapia blanco molecular o anticuerpos monoclonales, que van dirigidos a inhibir ciertos receptores del crecimiento de los tumores. Esos son medicamentos relativamente nuevos. Y tenemos también la radioterapia, ¿no? Para frenar el crecimiento o destruir el crecimiento tumoral. Digamos, o sea, ¿el cáncer en sí qué es? El cáncer ¿O por qué se produce un cáncer? Es un crecimiento desorganizado y desproporcionado de células, ¿no? Pueden ser por alteraciones genéticas, por alteraciones en la función celular, por alteraciones en el ciclo celular, que hay algunos como casetas, le llamamos, ¿no? Donde la célula se va deteniendo y va siendo revisada, y en algunas ocasiones esas casetas tienen una alteración en su función. Entonces se da un ciclo continuo de crecimiento desproporcionado, y entonces se forma un tumor, y con eso se vuelve algo invasor y empieza a generar un tumor, un cáncer invasor, ¿no? Un cáncer. ¿Cuándo se habla de he escuchado tumor benigno? Hay un crecimiento y hay una diferencia a nivel de las células, ¿no? Todos los tejidos pueden desencadenar o pueden desarrollar un tumor. Cuando ese tumor se genera de un tejido normal, por ejemplo, hablemos de un tumor del tejido graso del cuerpo, que se llaman lipomas. Los lipomas son tumores benignos. Generalmente son tumores que crecen lento, que no invaden ningún tejido, que solamente generan aumento aislados de tamaño de las células de la grasa, ¿no? Pero hay otros diferentes que son muy agresivos, que vienen del mismo origen, que se llaman liposarcomas, ¿no? Que estos tumores, desde que son afectaciones a nivel celular, van invadiendo las células contiguas, van invadiendo las células que están alrededor, los órganos que están alrededor, y empiezan a crecer y afectar más, van siendo invasivos, ¿no? Entonces ahí ya hablamos de un tumor maligno, de un crecimiento agresivo, ¿no? Sí, o sea, se sale de control. Sí, pero pues en general todos los tejidos del cuerpo pueden desencadenar un tumor. Y ahí es cuando a veces vemos en las noticias, ¿no? De que descubrieron la cura universal para el cáncer de todo tipo, ¿no? Realmente, no digo que no se pueda, no digo que ya esté o que no esté. Es difícil porque la naturaleza de cada tumor es muy diferente, ¿no? Y me imagino que reacciona diferente en cada persona. O sea, cada persona reacciona totalmente distinto. Claro. O sí hay como una similitud en tiempos, en formaciones. Hay como un pronóstico esperado de respuesta, ¿no? Por eso es que se tienen ya instaurados esquemas de tratamiento. Pero como dices, ningún paciente va a responder igual que el de junto, ¿no? Hay pacientes que pueden estar, por ejemplo, en tratamiento con quimioterapia y les puede ir muy bien. Puede desaparecer el tumor o hacerse más pequeño y sin secuelas, sin náuseas, sin vómitos, sin perder el pelo, sin muchas de las secuelas que deja el tratamiento. Pero hay algunos otros que desde el primer tratamiento ya empiezan con secuelas, con náuseas, con vómito, diarreas, bajan de peso, se les cae el pelo, no toleran el tratamiento, no toleran los medicamentos, el tumor no responde. Depende mucho le llamamos nosotros la biología tumoral, o sea, qué tan agresivo es y qué características celulares tiene, y también de la respuesta del cuerpo de cada paciente, ¿no? Sí, claro, porque justamente algo que yo tenía como que visto, algo que tengo aquí anotado, es que me he dado cuenta y he escuchado que cuando una persona le detectan el cáncer, como que a partir de ahí se empieza a desencadenar todo, o sea, los síntomas se empiezan a hacer más evidentes, como que empieza a caer totalmente, desafortunadamente, la calidad de vida de las personas. ¿Esto es por el tratamiento? No necesariamente. No. El problema es que en México no tenemos, y me incluyo, no tenemos la mayoría, se puede decir la cultura de la prevención, ¿no?
El problema es que cuando un paciente tiene ya síntomas, estamos hablando de que tiene un problema ya relativamente avanzado, ¿no? Okay. Si un tumor crece en el hueco pélvico, que es donde está, por ejemplo, en una mujer, el útero, los ovarios, la vejiga y demás, puede llegar hasta cierta magnitud y no dar ningún síntoma. Okay. Hasta que tiene un crecimiento importante que empieza a comprimir la vejiga, empieza a generar aumento de tamaño del abdomen y demás, que ya son manifestaciones que se ven, ¿no? Que la paciente puede percibir. Que sientes algo raro. Puede sentir el dolor o que está aumentando de tamaño su abdomen o algo está sucediendo. Y obviamente eso ya nos habla de que hay un tumor grande, ¿no? Adentro del abdomen. Entonces, no es tanto que diagnosticamos y empiezan a tener síntomas, sino que llega un momento en que si no tenemos lo que mencionaba antes, la cultura de la prevención, de cada año, aunque sea estarnos haciendo estudios de laboratorio, ultrasonidos o algún chequeo en específico, si tenemos esa cultura, pues tenemos mayor oportunidad de que cuando tenemos una afectación pequeña, pues la podemos encontrar y obviamente el tratamiento es menos agresivo, con mejores resultados y mejor pronóstico. A diferencia de cuando ya hay síntomas, porque cuando ya hay síntomas estamos hablando de que hay algo ya o que está generando dolor o que está generando compresión o que tiene una magnitud importante que ya genera molestias, ¿no? Ok, y hablando de todo el cuerpo, o sea, si una persona quiere estarse chequeando cada año, cada año es lo recomendable. Sí. ¿Qué te tienes que hacer? O sea, estudio de sangre, radiografías, ultrasonido. Hablando de, por ejemplo, dividiéndolo en hombres y mujeres, en las mujeres es recomendable ultrasonido de cuello, porque es muy frecuente las alteraciones de tiroides en las mujeres. Ok. Ultrasonido mamario y axilar bilateral antes de los 40 años, porque no es recomendable hacer una mastografía antes de los 40 años, ¿no? ¿Por qué? Por los efectos de la radiación y demás, es mucho tiempo de someter a este riesgo, ¿no? Entonces se sugiere mejor hacer ultrasonidos mamarios, aparte que una mastografía, los datos que nos arroja son más fidedignos cuando hay menos tejido mamario, cuando la densidad mamaria es menor. Okay. Si le hacemos una mastografía a una mujer joven y a una mujer de mayor de 50 años, pues obviamente la densidad mamaria es diferente, ¿no? Hay mayor densidad en una mujer joven que en una mujer de mayor edad. Y eso nos ayuda a que no se oculten algunas lesiones que por la densidad mamaria no es muy fácil de apreciar, ¿no? Por eso se utiliza más el ultrasonido en mujeres jóvenes que en mujeres mayores, ¿no? Eso es como regla. Como una regla. Después de los 40 años se sugiere hacer el estudio complementario, ¿no? Ultrasonido mamario y mastografía en conjunto, porque hay alteraciones que la mastografía ve que el ultrasonido no, pero y viceversa, ¿no? Hay alteraciones que el ultrasonido sí ve y la mastografía no. Entonces son estudios Se complementan en los dos. Claro. Ultrasonido de abdomen y pelvis para ver hígado, intestinos, riñones, vejiga, útero, ovarios y demás. Y después de iniciar su vida sexual, la colposcopía de Papa Nicolau, ¿no? Al menos cada año, o dependiendo de cómo vaya la situación, puede ser incluso hasta cada 2 años, ¿no? Pero si hablamos de que lo sugerimos hacer cada año, pues puede hacer un chequeo completo y con eso pues tienes la tranquilidad de que todo está en orden año con año, ¿no? ¿De sangre o algo así? Pues laboratorios en general, para ver que todo esté en orden, plaquetas, en todo, que todo esté normal. Y ya si en los estudios complementarios encontramos alguna alteración, pues se enfocaría a pruebas de marcadores tumorales o alguna otra situación ya enfocados en lo que se encuentra, ¿no? De inicio, pues no es tan recomendable porque la elevación de un marcador tumoral no necesariamente nos está hablando. ¿Cómo es un marcador tumoral o qué es? Es una proteína que viaja en la sangre y que reacciona a ciertas alteraciones en el cuerpo. Por ejemplo, en una mujer podemos pedir un marcador que se llama CA125, que nos está relacionado a un cáncer de endometrio, o sea, del útero, un cáncer de ovario, de ese tipo, ¿no? Pero hay alteraciones como una infección intestinal, que tengan vida sexual, que tengan una enfermedad inflamatoria pélvica, una infección, un absceso o algo, una colitis, que pueden aumentar ese marcador. Y no necesariamente estamos hablando de que hay un cáncer, ¿no? Okay. Por eso no se sugieren de inicio hacer marcadores tumorales, porque no están directamente relacionados a la presencia de un cáncer. Nos ayudan como datos sugestivos cuando tenemos evidencia por otros estudios que puede haber un tumor o un cáncer. Pero no necesariamente
puede ir una paciente a hacerse un estudio de solo un marcador y si está elevado ya viene espantada y nos va a decir que tiene un cáncer y realmente no es así, ¿no? Sí. Y hablando de prevención, o sea, por muy pequeño que esté el cáncer que se esté formando, sí es posible verlo. O sí tienes que esperar a que pases. No, dependiendo de dónde se encuentre, pero sí es posible. Sí es posible. Con las herramientas que se tienen de estudios, la tomografía, las radiografías, los ultrasonidos, en el caso de que esté adentro del intestino, una colonoscopía, una endoscopía y demás, pues cuando son de pequeña magnitud se pueden encontrar, o inclusive cuando todavía ni siquiera son un cáncer, ¿no? Cuando son lesiones, le llamamos lesiones premalignas. ¿Y eso cómo es? Por ejemplo, en el colon, cuando tenemos se llama adenoma, que es como un bultito adentro de la mucosa del colon. Ajá. Cuando se hacen colonoscopías se puede observar esa lesión. Se le puede tomar biopsia, o si está colgando de la mucosa, que se llama pediculado, se puede tomar el tejido, mandarlo a analizar. Y en algunas ocasiones ahí se descubren tumores muy pequeñitos que se están formando, que están empezando. ¿Y una colonoscopía para qué se hace? O sea, ¿quién se hace una colonoscopía? Generalmente la pedimos o se la sugerimos a pacientes que tienen un antecedente de cáncer de colon en la familia o de algún cáncer relacionado al problema intestinal, sobre todo a nivel de colon, y que debutaron o que tienen antecedentes de familiares directos que vienen de generación en generación presentando esta alteración, ¿no? Okay. Cuando tenemos varios familiares en línea directa que tienen este antecedente, pues mientras más temprano se haga el estudio del paciente, mejor, ¿no? Porque a mayor número de familiares con esta enfermedad, pues probablemente a una edad más temprana puedes tú tener este problema. Sí. Entonces, a esas personas se les sugiere. Hay algunos otros criterios, ¿no?, en los que nos basamos para saber si tienen cierto riesgo, pues le empezamos a pedir esos estudios se puede decir, de manera prematura, ¿no? Ok, entonces, si dentro de tu familia, por así decirlo, alguien tuvo cáncer, tú tienes más posibilidades de tener cáncer. O sea, sí es algo que se puede heredar, que viene genéticamente. Hasta un 10-20% de los cánceres tienen un componente hereditario, ¿no? ¿Qué tanto? O sea, ¿qué tan lejos tienes que ir en tu familia para puede ser preocuparte? desde un familiar anterior hasta familiares previos, ¿no? No es tanto de que nos vamos hasta el que vino de España o de donde sea, ¿no? No. O sea, normalmente vemos la línea directa. El bisabuelo, el abuelo, el papá y los hijos, ¿no? Hermanos del abuelo. Hermanos del abuelo. También. O sea, tíos directos, relacionados directamente, pues son en los que nos basamos, ¿no? Hay a veces que por alguna mutación de un gen, la familia puede tener diferentes manifestaciones de cáncer, ¿no? Que la tía tuvo cáncer de mama, la prima tuvo cáncer de ovario, la otra tía tuvo cáncer de matriz, el abuelo tuvo cáncer de colon, el papá tuvo cáncer de colon. Entonces, muy probablemente la lotería venga para acá, ¿no? Entonces... Sí. Y, o sea, es que una realidad es que es muy probable que algún familiar haya tenido cáncer. Claro. O sea, realmente. Y, bueno, a modo de resumen, las mujeres se tienen que hacer, entonces, ultrasonido de cuello, mamario, axilar, abdomen y pelvis. Y Papá Nicolau, colposcopía. Como prevención. Hombres, lo mismo. Ajá. Ultrasonido de cuello, ultrasonido de abdomen y pelvis. Y arriba de los 50 años, arriba de los 40, que ya se sugiere así, antígeno prostático específico, porque el cáncer de próstata es muy común. Muy común, ¿no? Y con tener el ultrasonido y ese estudio, pues tenemos ahí ya como un diagnóstico complementario, ¿no? Una forma de encontrarlo. ¿El de próstata entonces después de los 50? 40, perdón. El examen prostático y otras cosas, ¿no? Que también hay que incluir. Son varios dependiendo quién, ¿no? Y también tenemos que analizar si hay algún factor, porque si hay algún factor de riesgo, enfocamos todos los estudios también a lo que podemos esperar. A ese tipo de cáncer. Claro. ¿Cómo que ser un factor de riesgo? No, lo que platicamos, lo de algún familiar, algún antecedente o algo, o si tiene algunos síntomas y preguntándole en los factores de riesgo si toma, si fuma. Ajá, sí, los hábitos, ¿no? Me imagino que también. O si es obeso, si tiene sedentarismo, si no hace ejercicio, si fuma, si toma, si tiene todo lo predisponente y tiene manifestaciones, pues obviamente enfocamos sobre eso, ¿no? Y tú, o sea, en lo que ves día con día, ¿cuáles son los tipos de cáncer más comunes?
Pues los más comunes es el cáncer de mama, que 100% es el más común. El primero a nivel mundial y en México igual. El cáncer de pulmón, el cáncer de También. colon, ¿no? En los hombres el cáncer de próstata también. Son de los 4 primeros que se presentan a nivel mundial. Sí, y que tú lo ves Día a día, ¿no? Día a día. Sí, claro. El cáncer de mama, que pues justamente este mes de octubre es el cáncer de mama. O sea, el cáncer de mama, ¿por qué se da? ¿O es algo que las mujeres, es una condición que sí o sí se puede dar independientemente de lo genético? Sí. ¿O por qué sucede? Siempre decimos que el principal factor de riesgo para tener cáncer de mama es ser mujer, ¿no? Porque es 10, 20, 30, 100 veces mucho más frecuente en las mujeres que en los hombres. En los hombres también hay cáncer de mama, pero es más raro. Sí. En este caso hay varios factores de riesgo para desarrollar un cáncer de mama. Haber iniciado la menstruación en una edad temprana, antes de los 12, 11 años, se considera una edad temprana para iniciar con la menstruación. ¿Cuál sería una edad regular? Después de esa edad, después de 13, los 12, 14 años. 13, sí. 14. Eso sería mejor. Va enfocado al estímulo hormonal, al estímulo estrogénico. Ok. Esto va de la mano. Si tenemos a una niña que inicia su menstruación a los 8, 9, 10 años y después se mantiene con esos periodos menstruales continuos hasta cumplir 45, 50, 55 o más, 50, 55 años, pues obviamente tenemos una ventana de tiempo muy grande que está recibiendo estimulación estrogénica, estimulación hormonal. Sí, sí. Cuando una mujer tiene el desarrollo de sus caracteres sexuales secundarios, la cadera, el vello, la voz, la cintura y demás, el crecimiento mamario, pues eso se da por una elevación en el estímulo hormonal, ¿no? Okay. Sobre todo de estrógenos. ¿Qué son los estrógenos? Son hormonas generadas a nivel de los ovarios que circulan a través de la sangre y ayudan en algunos procesos. Solo las mujeres tienen estrógenos. Entonces, en este caso, el estímulo estrogénico se eleva y entonces viene todo el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, ¿no? Ok. El crecimiento mamario, por ende, está directamente relacionado con el estímulo estrogénico, el estímulo hormonal. Sí. Si tenemos a una mujer que inició ese estímulo desde los 9, 10 años, en una edad temprana, y se pasó hasta los 55, 50 y más años con ese mismo estímulo, obviamente si hay una célula que está alterada a nivel de su seno y que está siendo estimulada y, por decirlo de alguna forma, la está haciendo enojar, ¿no? Los estrógenos, pues obviamente ese crecimiento o esa alteración en el crecimiento se va a empezar a dar y va a empezar a generar un crecimiento desproporcionado y como tal un tumor, ¿no? Entonces, el estímulo estrogénico es de los factores más importantes. Y el problema no es nada más qué tantos estrógenos produzca el ovario, sino que también si lo relacionamos a que tenemos una paciente que está con sobrepeso, con obesidad, a nivel periférico, mientras más grasa tengan las mujeres, más estrógenos se producen, ¿no? Estrógenos indirectos. Entonces, si tenemos un estímulo estrogénico por las hormonas que los ovarios producen, y aparte tenemos una paciente obesa que genera estrógenos periféricos, le llamamos, por más grasa que tiene, pues obviamente ese estímulo hormonal a la mama pues va a generar muy probablemente un tumor, ¿no? Bien. Digamos que entonces los hábitos que vayas teniendo día a día sí pueden disminuir mucho el factor de riesgo. Claro. Un adecuado estilo de vida en relación a actividad física, ejercicio. Okay. Se recomienda 4 o 5 veces al día, al menos 30, 40 minutos diarios de un ejercicio pues aeróbico. Y la intensidad es variable, ¿no? Eso no se puede medir de acuerdo a qué persona lo está haciendo. Pero pues se recomienda el ejercicio, no tener una vida sedentaria, una dieta adecuada, ¿no? Evitar el alcohol, en la medida de lo posible, el alcohol, el tabaco, comer mucha fibra y demás para estar lo más saludable posible, ¿no? Sí, totalmente. O sea, una persona que no hace nada, sí es más posible que le llegue a dar cáncer. Claro. De cualquier tipo. De cualquier tipo. En hombres el de próstata es el más común. De hecho, yo... De pulmón y próstata. El pulmón, sí. Y me imagino que también los fumadores son los más frecuentes en cáncer de pulmón. Hay algunos que no tienen ni siquiera relación con el tabaco, ¿no? O sea, que tienen un cáncer de pulmón pero nunca fumaron. O fumaron muy poco tiempo.
Pero la mayoría, un 80 o 90%, pues tienen la relación con el tabaco. Y si no tienen relación, ¿por qué se puede dar el cáncer de pulmón? Alguna alteración a nivel de las células de la superficie pulmonar, ¿no? Que tiene también, como te decía, un crecimiento pues ahí desproporcionado y genera un tumor, ¿no? Ok. Todo eso tú lo tratas quirúrgicamente. Dependiendo. El cáncer de pulmón depende cómo se encuentre. Si es un tumor pequeño, localizado y demás, y no se ha ido a otro lado, se puede quitar con cirugía, pero ya cuando tiene un crecimiento más agresivo y afecta a ganglios o alguna otra situación, se le tiene que dar primero un tratamiento con quimioterapias y algunas otras sustancias para tal vez hacerlo más Pero pequeño. se complementan, ¿no? O sea, yo he visto que luego los operan, les hacen cirugía y ya después se pasan a la quimioterapia. ¿Y cuál es la diferencia entre quimioterapia y radioterapia? O sea, ¿cómo eliges cuál es candidato a cuál? Depende mucho de dónde esté el problema. Ajá. Por ejemplo, ahorita si hablamos de cáncer de mama, dependiendo la magnitud de la enfermedad. Ok. De inicio, si tenemos a una paciente con un tumor grande que le afecta la piel, que tiene muchos ganglios también a nivel de la axila, del mismo lado donde salió el tumor, y le hacemos estudios de extensión, radiografías, ultrasonidos, y vemos que solo la enfermedad está ahí, pero es grande, preferimos iniciar con el tratamiento de quimioterapia, ¿no? Porque la quimioterapia va a afectar a toda esa enfermedad que no solo está localizada en el seno, sino que ya también está buscando hacer células hijas malas en otro lado, ¿no? ¿Cómo funciona la quimioterapia? O sea, ¿qué es? Normalmente son medicamentos encargados de detener, de lo que platicamos al principio, el ciclo celular. Es un ciclo, es un círculo, ¿no? Los diferentes tipos de quimioterapia, porque son varios, se encargan de afectar cada uno de esos pasos en el ciclo celular para que esas células que están creciendo de manera desproporcionada y mal sean detectadas y se desechen, ¿no? Y con eso hacer que el tumor detenga su crecimiento e inclusive lo disminuya, ¿no? O empiece a desaparecer. La quimioterapia, lo más común es que se instile por vía intravenosa. Se coloca un suero y en esa misma solución se ponen los medicamentos y se instila directamente hacia las venas y circula todo el medicamento, ¿no? La radioterapia es diferente. La radioterapia puede ser de varias formas. En general, por ejemplo, hablando del cáncer de mama, se llama radioterapia externa. Se acuesta un paciente en una camilla, el aparato es similar, no es igual, pero es similar al de una tomografía. Y se coloca de acuerdo a unos marcadores que se utilizan por medio de un programa de computación y demás. Se enfoca el tratamiento a la zona que se va a tratar, en este caso el seno, y tratar de dañar lo menos posible a los órganos vecinos, ¿no? El pulmón y otras zonas. Y se enfoca directamente con es un haz de energía, ¿no? Que va dirigido a la zona donde se va a dar el tratamiento. Es muy diferente. Muy diferente poner una solución, un suero y dar medicamentos a través de a hacer un estudio, a un tratamiento directo, ¿no? Con un haz de energía a la zona donde Sí, claro. Y, por ejemplo, a ti, tu caso, me imagino que sí debe ser como muy impactante cuando te toca hacer una cirugía y ver que una persona tiene un tumor, ¿no? O sea, me imagino que luego has visto, wow, o sea, alguien tiene esto, o sea, tan grande. O ¿tú cómo reaccionas? Bueno, ya ahorita estás más acostumbrado, pero... Sí, nos ha tocado ver casos que solamente los habíamos leído en una literatura o en un libro, ¿no? En el que se ven tumores voluminosos, muy grandes, que impactantes, que son un reto para quitarlos y reconstruir la zona y dejar con las menores secuelas posibles. Pero yo creo que no solo hablo por mí, todos los cirujanos oncólogos que tenemos este tipo de detalles o que encontramos estos padecimientos o tumores muy, muy aparatosos, es más un reto para nosotros en relación a poder quitarlo, poder reconstruirlo, no dejar secuelas o las secuelas mínimas posibles, ¿no? Más que, pues sí, de primera intención nos impactamos, ¿no? Sí. Sobre todo no por lo aparatoso, sino porque empezamos a pensar desde el principio cómo podemos solucionar el problema y no dejar tantas secuelas. No dejar tantas afectaciones, claro. ¿No? Debe ser algo, pues, sí, un reto, o sea, totalmente. Claro. Totalmente, doctor. Y, a ver, no sé, ¿qué tipo de cirugía es la que más practicas? Pues dependiendo, en la zona de Jalapa y los alrededores y la región hay mucho cáncer de tiroides,
Hay ¿sí? mucho cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer de recto. He encontrado varios casos de cáncer de páncreas, cáncer de estómago. En general, los tumores de la vía digestiva, en conjunto con el cáncer de mama, son muy frecuentes, ¿no? Okay. De ahí en fuera, pues el cáncer de tiroides, pero normalmente los que estamos operando es eso, cáncer de tiroides, cáncer de colon, recto, cáncer de mama y los tumores ginecológicos, cáncer de ovario, que también hay mucho, cáncer de matriz, cáncer de endometrio, cáncer cervicuterino también. Nos hemos encontrado inclusive casos en edades muy tempranas, ¿no? Pacientes de 17, 18, 20, 22, 25 años con cáncer cervicuterino avanzado, ¿no? Que es algo pues aparatoso por la paciente, ¿no? Porque es una paciente por muy la joven, edad. por la edad y sobre todo agresivo, ¿no? Porque siempre un cáncer va a ser 2 o 3 veces más agresivo en un paciente joven que a diferencia de un paciente adulto, ¿no? Produce más de todo. Sí, y aparte pues estamos relacionados a más probablemente factores de riesgo, ¿no? Entonces eso lo hace un poquito más agresivo. Sí, sí, o sea, de verdad tiene que ser algo muy, muy duro, pero por eso, pues justamente es propiciar mucho el tema de prevención. Claro. A mí me interesa mucho también saber, desde tu perspectiva, qué porcentaje, qué tanto puede abarcar ese porcentaje si tú detectas un cáncer en una etapa temprana. La diferencia se ve en qué tan bien le puede ir a un paciente, qué tan pocas secuelas va a tener y qué tanto le va a ayudar a tener una vida de muchos años y sin problemas, ¿no? Si tú detectas o si nosotros en la práctica encontramos tumores en etapas tempranas, a diferencia de tumores avanzados con metástasis o con otra afectación, pues el pronóstico a futuro, si lo tomamos primero en relación a pensar cuánto tiempo puede vivir bien este paciente y que está en etapa temprana y cuánto puede vivir un paciente con metástasis, por ejemplo, pues es muy diferente, ¿no? La metástasis es cuando ya se repartió se diseminó, se regó, como dicen en la calle, ¿no? Se regó a otros órganos, ¿no? Afectó a otros órganos. Entonces, si encontramos un tumor pequeño localizado en un órgano y que lo podemos controlar ya sea con la cirugía, con las quimioterapias y demás, pues el pronóstico de vida al menos de ese paciente va a ser muy bueno. El cáncer lo medimos, la sobrevida en cáncer la medimos en general a 5 años. ¿Cómo? No quiere decir, ¿cómo la sobrevida? No quiere decir que un paciente va a vivir nada más 5 años, sino que es una medida de tiempo que se ha utilizado para saber qué tan efectivos son los tratamientos. Ok. Si tengo un paciente en una etapa 1, por ejemplo, un tumor pequeñito, hablando del cáncer de mama, tenemos un tumor pequeñito en la mama o en el seno y no se ha ido para otro lado, hacer un tratamiento quirúrgico en ese momento y detener el problema ahí, el paciente estando en etapa 1 puede vivir, si lo catalogamos a 5 años, se considera que el 95% o más de esos pacientes van a vivir 5 años, o van a vivir ese periodo de 5 años o más, ¿no? Okay. ¿Cuántos? No sabemos, ¿no? Pero al menos ese periodo de tiempo que se ha puesto para valorar qué tan benéficos son los tratamientos en oncología, casi el 97% lo va a sobrepasar, ¿no? Okay. A diferencia de, por ejemplo, una paciente con cáncer de mama metastásico, o sea, con metástasis al pulmón, al hígado, a los huesos, la sobrevida a 5 años va a ser de un 15, 20%, ¿no? O sea, cambia radicalmente, ¿no? Hablamos de que 1 o 2 de cada 10 van a vivir más de 5 años. ¿Y la metástasis se da después de algún tiempo, o sea, generalmente, o es muy variable? Es muy variable, no hay un tiempo determinado entre el diagnóstico y la metástasis. Hablando en particular del cáncer de mama, se considera muy agresivo el cáncer de mama porque desde que es microscópico, ya desde que es una lesión de milímetros, puede enviar enfermedad metastásica a otros órganos. Tiene el suficiente potencial para viajar a través de los ganglios o a través de la circulación y hacer metástasis en cualquier otro órgano. O sea, puede ser rápido el cáncer de mama. O puede diagnosticarse así, metástasis en algún otro lado sin ni siquiera darnos cuenta que tiene una bolita o un tumor en el seno. Cuando se habla de un cáncer agresivo, ¿es por la metástasis o por algún otro factor? Por la metástasis y por la agresividad con la que se va hacia otro lado, ¿no? La rapidez. La rapidez con la que crece, la rapidez con la que viaja a otro, por ejemplo, a la zona de los ganglios que está cercana, o la rapidez o velocidad con la que se va a otro órgano, la metástasis, ¿no? Okay. En este caso también hay algunos otros datos particulares. Por ejemplo, en el cáncer de mama,
hay diferencias entre las células que tiene cada tumor. El cáncer de mama tiene, la mayoría de las ocasiones, tiene receptores, que son como unas antenitas en el tumor, Sí. que reciben estímulos tanto de los estrógenos, de la progesterona y de algunas otras sustancias. Ok. En pacientes mayores de 50 años, normalmente estos receptores están. Y el beneficio en estas pacientes es que hay medicamentos que pueden hacer o que pueden lograr bloquear estos receptores. Entonces, si una célula tumoral ya no recibe ese estímulo, puede detener su crecimiento o incluso quitarlo por completo. A diferencia de pacientes jóvenes, que normalmente los tumores en el cáncer de mama no tienen estos receptores, pues obviamente el control o el bloqueo del crecimiento de este tumor es más agresivo. Por eso podemos decir también que un tumor en una paciente, un cáncer de mama en una paciente joven es 2 o 3 veces más agresivo que en una paciente mayor de 50 años, por ejemplo. Sí, totalmente. También he escuchado que el cáncer de piel es muy agresivo. Sí, hay varios tipos. Hay uno que, por ejemplo, nosotros lo vemos como una escalera, ¿no? Hay uno que es muy noble, podemos decirlo así, que es el carcinoma vasocelular, que normalmente ese tumor no da metástasis. Y el tratamiento quirúrgico, cuando se quita por completo y se reconstruye la zona, pues el problema está solucionado, ¿no? Pero hay otros más agresivos, como el melanoma, que es de los más agresivos, o hay otro que se llama carcinoma de células de Merkel, que sale de algunas glándulas de la piel, y que son muy agresivos, ¿no? Y que pueden poner incluso en riesgo la vida de los pacientes, inclusive siendo tumores no tan grandes, ¿no? El cáncer de piel, pues me imagino que lo puedes ver a simple vista, ¿o no? No siempre. Sería cuestión nada más de determinar si una lesión en la piel es sugestiva de algún cáncer o no, que ahí es cuando vienen los detalles, ¿no? Pero es más fácil de identificar porque normalmente está en zonas que podemos ver, ¿no? En la piel. En zonas de exposición al sol o que podemos... ¿Y se ve como una manchita, como una bolita? Se ven como manchas, normalmente son de bordes elevados, o sea, arriba de la piel, ¿no? Pueden ser sólidos, ulcerados, sangran o le generan ahí algún líquido raro, ¿no? Que normalmente un lunar, pues no genera situación, ¿no? Por ejemplo, yo cuando iba en la primaria, me salió un lunar en la mano y alguien me dijo que eso lo tenía que revisar porque podría ser algún tipo de cáncer. Ya después me revisaron, me dijeron que no. Pero pues siempre como que me quedé con esa idea de que si tú tienes algún lunar en la mano, alguna manchita en la mano, puede ser eso. Sí, ¿Qué tan cierto es eso? Sí, normalmente va enfocado a los melanomas, ¿no? Los melanomas normalmente son lesiones oscuras, negruzcas o con un tinte ahí entre negro rojizo. Y hay una variante en particular que sale en las palmas y en las plantas, que es un tipo de melanoma que suele crecer en esas zonas. Entonces, yo creo que iba enfocado a esa situación, ¿no? A descartar que no hubiera esa afectación, ¿no? Sí, igual creo que algo que tienes que checar es que sea simétrico. Claro. Si te sale algún lunar. Sí, no es una mnemotecnia, es el ABCD del melanoma, ¿no? Que si es asimétrico, los bordes como los tiene, la diseminación, el crecimiento, el diámetro, la coloración, son varios detalles que tomamos en cuenta para saber si realmente es una lesión sospechosa de algún problema maligno o simplemente es un nevo, que es un lunar, y que no hay nada de qué preocuparse al respecto. Ok, también una duda que ahí he tenido, que escuché en algún momento, y fue algo justo que mencionaste, que es sobre los ganglios. ¿Un ganglio qué es? Todas las personas tenemos ganglios, ¿no? Sí. Tenemos ganglios en el cuello, tenemos ganglios en las axilas, en el mediastino, que es la parte interior del tórax, en el retroperitoneo, que es la zona posterior del abdomen, atrás de los intestinos, adelante de la columna, y en las regiones inguinales. Todas las personas tenemos ganglios. Es un sistema como de drenaje del cuerpo. Tenemos una infección en la garganta. Sí, se inflaman. Se atrapan y se va la infección hacia los ganglios, que es donde las células de defensa del cuerpo destruyen a la bacteria, ¿no? Lo mismo pasa en el cáncer. Tenemos un cáncer, por ejemplo, de cavidad oral, hablando en particular, por ejemplo, de la lengua. El cáncer de la lengua tiende mucho y muy rápido a irse a los ganglios. Entonces, tener un tumor en la lengua ulcerado y tener ganglios en el cuello nos habla de que la enfermedad
lo más probable es que esté ya a nivel de los ganglios. Como es un sistema de drenaje, pues obviamente capta toda esa circulación linfática, le llamamos, y entonces ahí es cuando se afectan los ganglios. Obviamente los ganglios que primero se afectan están relacionados a dónde sale el tumor. Si tenemos un tumor, por ejemplo, en el brazo, los primeros ganglios que esperamos que se afecten son los ganglios de la axila, del mismo lado del brazo que está afectado. Sí, claro. Si tenemos un tumor en un cáncer de mama izquierda, pues esperamos que los ganglios de la axila izquierda estén afectados. ¿Que puede ir al otro lado? Sí, no es tan raro, pero es más difícil, ¿no? Sí, y lo de los ganglios no solo es de cáncer, o sea, porque yo me acuerdo que hace pues, ya varios años yo padecía mucho de infección en la garganta y también a cada rato pues sentía aquí la bolita y no sabía qué era y como que hasta me hacía así, la sentí, la tocaba y ya, cuando se me iba la infección ya se desinflamaban. O sea, no es únicamente con temas de cáncer. No es por eso, como platicábamos, como es un sistema de drenaje, tenemos una infección, también hay crecimiento inflamatorio, ¿no? Por algún proceso infeccioso o algo así. Y otra duda, doctor, ya para casi ir terminando, una vez también escuché, y qué tan cierto es, que si tú tienes un cáncer, creo que de aquí para arriba o de aquí para abajo es mucho más riesgoso. O no. No necesariamente. No necesariamente. Aquí el pronóstico o el problema que vamos a identificar depende del órgano. No depende de la zona. No depende tanto de la zona, sino del órgano. No es lo mismo, por ejemplo, tener un cáncer de pulmón, que son muy agresivos y tienen un índice de mortalidad muy elevado, a tener, por ejemplo, un cáncer de tiroides, hablando de la división, sí, ¿no? de aquí para acá y de acá para acá. Un cáncer de tiroides tiene, cuando está tratado de manera adecuada y que se operó y que le dieron yodo radioactivo y otros tratamientos, normalmente a los pacientes les va bien y viven muchísimos años y normalmente la enfermedad está controlada. A diferencia, por ejemplo, de un cáncer de pulmón, ¿no? Que es muy agresivo y que el pronóstico cuando está muy avanzado no es muy bueno, ¿no? Y si comparamos también, por ejemplo, hablando de la misma zona, no es lo mismo tener un cáncer de tiroides a un cáncer, como platicamos, de lengua. Porque el cáncer de lengua es mucho más agresivo, genera más afectación en los ganglios y desde etapas muy tempranas genera metástasis. El cáncer de tiroides no es tan agresivo al respecto. Una vez que se va el cáncer puede regresar con los años. Sí, hay riesgo. Siempre los pacientes que tuvieron diagnóstico de cáncer tienen 2 o 3 veces más riesgo que una persona que no ha tenido el cáncer, ¿no? De volverlo a presentar. Ok, pues doctor, de verdad que, o sea, yo podría seguir con dudas que tengo porque, o sea, desafortunadamente el tema del cáncer pues es algo muy común, no solo en México sino en todo el mundo, y yo creo que todos pues vivimos también con ese miedo, ¿no? De en algún momento tener alguna de esas afectaciones, por ejemplo, este tema de la genética y de que si tuvimos algún familiar con cáncer, pues creo que siempre va a ser un tema de que nos revisemos, de que tengamos mucha prevención en todo este tema. Y ya para ir cerrando todo esto, doctor, ¿qué recomendaciones podrías darnos en temas de prevención? O sea, en estilo de vida, hábitos, ejercicio, comida, fumar, o sea, todo eso, ¿qué tanto aumenta la posibilidad de que nosotros podamos tener algún tipo de cáncer en algún momento de nuestras vidas? Yo creo que tomando en cuenta todos esos parámetros, que ahorita vamos a comentar algunas recomendaciones, la mayor cantidad de cáncer o la mayor proporción de cáncer que se presenta le llamamos esporádico. ¿Qué quiere decir? Que viene generado por hábitos, por cosas que pudieran hasta cierto punto llegar a ser modificables, ¿no? En un 60-80% de todos los cánceres que diagnosticamos vienen con un antecedente del tabaquismo, el alcoholismo, un sedentarismo, obesidad, malos hábitos alimenticios, porque son cosas que consideramos factores de riesgo para la mayoría de tipos de cáncer, pero que en algún momento podemos modificar, ¿no? Entonces, en cuanto a recomendaciones, podríamos decir que una dieta saludable, ¿no? Mantener o tratar de mantener un peso ideal. No vamos a ser la persona ideal, pero mantenerlo dentro de los parámetros, dentro de los parámetros aceptables.
una adecuada dieta, hacer ejercicio 30 o 40 minutos mínimo al día, se recomienda 4 o 5 veces a la semana. Sí. No tener obesidad, restringir las bebidas alcohólicas, si se pueden quitarlas. El tabaquismo, si se puede quitar también, o sea, no si se puede, debería de quitarse porque es uno de los factores de mayor impacto. Y sobre todo teniendo estos cuidados, pues ya nos estamos ahorrando probablemente años de vida, ¿no? O nos estamos disminuyendo el riesgo hasta estás aumentando tu... o estamos disminuyendo el riesgo hasta en un 30, 40% a futuro. Bastante. De poder prevenir un cáncer, ¿no? En una edad más avanzada. Sí, un 30-40% es muchísimo. Claro. Muchísimo. Doctor, de verdad que mi admiración para usted y para todos los médicos oncólogos y pues en general para todos los médicos porque, o sea, yo creo que ustedes simplemente nos hacen tener más esperanza en muchas cosas. Siempre el cáncer debe ser algo bien complicado, tanto para la persona, para la familia. Y pues usted, doctor, y todos los médicos dedicados a este tema, pues gracias, ¿no? Yo creo que es parte de lo que todos podemos decirles. Gracias por ayudarnos en este tema, por darnos esperanzas y que sabemos que muchas veces desafortunadamente no se puede erradicar, o sea, es una enfermedad muy dura, muy fuerte, pero pues de verdad, doctor, mis respetos, mi admiración para ti, doctor. Yo creo que es una vocación y creo que todos lo vemos así, al menos hablando de la rama de la oncología, pues es una batalla ardua contra el cáncer, sí, ¿no? Totalmente. Y como comentabas hace unos momentos, que pues mientras haya esperanza, ¿no? Podemos nosotros seguir pues batallando con la situación y tratando de sacar adelante los problemas, ¿no? En algunas ocasiones no se puede, pues sí, somos francos, no somos héroes, ¿no? Pero siempre tenemos que llegar hasta el final, ¿no? Hasta la última instancia. Así es, hasta tratar de resolver todos los problemas posibles, ¿no? Sí, claro. Yo creo que nos quedamos, pues aparte de muchos datos curiosos, con el tema de la prevención. Yo creo que es lo más importante. Lo más importante. ¿Qué más? Sería la prevención, el diagnóstico temprano, que es este tema. Que es lo mejor porque puede generar menos secuelas y un mejor resultado de los tratamientos. Y pues siempre ante cualquier duda, pues acudir con sus médicos de confianza. Claro, ¿no? sí, con su médico. Que tenemos un detalle y nos hicimos un estudio y hay datos de alguna sospecha y demás. Mientras menos tiempo pase para acudir a valoración, mejor. 100%. ¿no? Con el médico que tenga confianza, ¿no? Sí, pues a través también de los hábitos, de nuestro estilo de vida, disminuir ese riesgo con todo el tema del cáncer. Claro. Me encantó, doctor, platicar contigo sobre todo esto. Creo que a las personas que escuchen también les va a interesar mucho y yo creo que les va a causar mucho sentido de conciencia para quitar muchas cosas que no tenemos que estar haciendo y sobre todo con el tema de la prevención. Sí, ¿no? Una plática muy amena y espero que a la gente le sirva para sobre todo tomar conciencia. Claro. Y saber que alternativas para este tipo de problemas, pues las hay, ¿no? Sí, doctor. Pues un gustazo. Igualmente. Y pues espero verte por acá, doctor. No sé si tengas redes sociales, algún mensaje que quieras decirle a las personas para que te... Pues sí, hay una página en donde nutrimos un poquito más de información y en relación a prevención, en relación a cuidados, a los procedimientos que hacemos y demás. Se llama oncologiajalapa.com. Okay. Nos pueden buscar ahí directamente y pues ahí hay un poquito más de información en relación a lo que venimos haciendo, a lo que venimos apoyando a los pacientes con cáncer y pues también hay algunas dudas, ¿no? Que surgen de si me van a operar y todo. Ahí también vienen algunas especificaciones de cómo es prepararse y cómo tratamos las cirugías del cáncer, ¿no? Perfecto, doctor. Pues ya quedó nuestro primer episodio de Hablando de Salud con Policlínica, con el doctor Rubén Alvarado. Gracias. Un gustazo. Y pues recuerden que en Policlínica llevamos más de 15 años cuidando de su salud. Estamos en Teciutlán, Jalapa y Tuxpan. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias. Pues nos estamos viendo. Gracias, muchas gracias.